Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado debates intensos durante años y que aún no tiene una respuesta clara para muchas personas. ¿Son los videojuegos buenos o malos para tu mente? Esta pregunta ha sido objeto de estudios científicos, titulares alarmistas y conversaciones familiares alrededor del mundo. Mientras algunos ven en los videojuegos una amenaza para el desarrollo cognitivo, la salud mental y las relaciones sociales, otros defienden sus beneficios para el aprendizaje, la creatividad y la conexión social. ¿Quién tiene razón? ¿Hay una respuesta definitiva? En este vídeo, vamos a explorar qué ocurre realmente en el cerebro cuando jugamos, cómo los videojuegos influyen en nuestras emociones, en nuestra capacidad cognitiva y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Veremos qué dice la ciencia al respecto, qué factores pueden convertir un pasatiempo inofensivo en una adicción y, lo más importante, cómo encontrar un equilibrio saludable entre el mundo virtual y el real. Quédate hasta el final, porque vamos a desmontar algunos mitos y a descubrir verdades sorprendentes sobre el impacto de los videojuegos en nuestra mente. Hablar de videojuegos es hablar de una industria que ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. Lo que comenzó como simples píxeles moviéndose en una pantalla se ha convertido en una experiencia inmersiva que involucra historias complejas, gráficos realistas y una interactividad que estimula múltiples áreas del cerebro. Millones de personas de todas las edades juegan a diario, y esta actividad, que para algunos sigue siendo vista como un simple entretenimiento, ha demostrado tener un impacto mucho más profundo del que imaginamos. El cerebro, al enfrentarse a un videojuego, entra en una dinámica de aprendizaje constante. Cada desafío, cada obstáculo, cada misión activa mecanismos cognitivos que requieren atención, planificación, toma de decisiones y coordinación visoespacial. Los estudios han demostrado que los videojuegos de acción, por ejemplo, mejoran la capacidad de atención selectiva, permitiendo a los jugadores procesar información relevante mientras ignoran estímulos irrelevantes. Pero, al mismo tiempo, esta estimulación intensa puede generar una sobrecarga cognitiva si se prolonga durante demasiado tiempo. La dopamina es una de las protagonistas en el proceso que ocurre en nuestro cerebro al jugar. Esta sustancia, conocida como la hormona del placer, se libera cuando logramos superar un nivel, resolver un acertijo o vencer a un oponente. Este sistema de recompensa mantiene al jugador motivado, ya que el cerebro asocia el logro con una sensación placentera. Sin embargo, cuando se juega de manera excesiva, el sistema de recompensa puede volverse menos sensible a otros estímulos de la vida real, haciendo que actividades cotidianas resulten menos atractivas. La polémica sobre los videojuegos suele centrarse en su potencial adictivo. El término trastorno por uso de videojuegos fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pero este diagnóstico se refiere a un porcentaje reducido de jugadores que presentan un patrón de comportamiento compulsivo que interfiere significativamente en su vida diaria. No todos los jugadores desarrollan una adicción, de la misma forma que no todas las personas que beben alcohol se convierten en adictos. La clave, como en muchos aspectos de la vida, está en el equilibrio y en el contexto en el que se juega. Pero no todo es negativo. La ciencia ha descubierto que los videojuegos pueden tener beneficios cognitivos y emocionales significativos. Juegos que requieren resolver acertijos, tomar decisiones complejas o coordinar múltiples tareas a la vez estimulan funciones ejecutivas del cerebro, como la memoria de trabajo, la planificación y la flexibilidad cognitiva. Por otro lado, los videojuegos de tipo social, que permiten jugar en línea con otras personas, han demostrado potenciar habilidades de cooperación, comunicación y toma de decisiones grupales. El impacto emocional de los videojuegos es otro tema que merece atención. Para muchas personas, especialmente en momentos de estrés o dificultad emocional, los videojuegos se convierten en una vía de escape que les permite desconectar de la realidad y aliviar la tensión. Esta capacidad de inmersión, si se utiliza de manera moderada, puede ser una herramienta de regulación emocional efectiva. Sin embargo, cuando el juego se convierte en la única estrategia para gestionar el malestar, puede surgir una dependencia emocional que dificulte afrontar los problemas reales. En el ámbito social, los videojuegos han evolucionado de una actividad solitaria a una experiencia colectiva. Las plataformas multijugador han creado comunidades globales donde personas de distintas culturas se conectan, colaboran y, en muchos casos, establecen amistades duraderas. Juegos como Minecraft,
Fortnite o League of Legends han demostrado que el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son habilidades esenciales para lograr objetivos compartidos. Sin embargo, también existen riesgos, como el ciberacoso o la exposición a entornos tóxicos que pueden afectar negativamente a la autoestima y al bienestar emocional. La relación entre videojuegos y agresividad ha sido una de las polémicas más persistentes. Durante años, algunos medios y estudios iniciales sugirieron que jugar a videojuegos violentos podría aumentar la conducta agresiva, especialmente en niños y adolescentes. Pero investigaciones más recientes han matizado esta afirmación, indicando que no existe una relación directa entre los videojuegos y el comportamiento violento. Lo que sí se ha encontrado es que algunos jugadores pueden experimentar una mayor excitación emocional tras una partida intensa, pero esta respuesta es temporal y no se traduce necesariamente en comportamientos agresivos fuera del juego. La edad del jugador y el tipo de contenido también influyen en el impacto psicológico de los videojuegos. Los niños, cuyo cerebro aún está en desarrollo, son más sensibles a los estímulos repetidos y a las dinámicas de recompensa inmediata. Por eso, es fundamental que los padres supervisen el tipo de juegos a los que acceden, así como el tiempo que dedican a esta actividad. Establecer límites claros, fomentar el diálogo sobre el contenido y proponer actividades alternativas son estrategias que pueden ayudar a que el uso de videojuegos sea saludable. Los videojuegos, más allá de ser una fuente de entretenimiento, son una herramienta que impacta directamente en diversas funciones cognitivas. Cuando jugamos, nuestro cerebro no permanece pasivo. Al contrario, entra en un estado de actividad intensa que involucra múltiples áreas al mismo tiempo. La atención, la memoria, la toma de decisiones, la coordinación visoespacial y la capacidad de resolución de problemas son algunas de las funciones que se activan y, en muchos casos, se fortalecen a través de esta actividad. Pero, ¿cómo ocurre exactamente este proceso y qué consecuencias puede tener en nuestra mente a largo plazo? Uno de los efectos más estudiados es el impacto en la atención. Los videojuegos, especialmente aquellos que requieren rapidez y precisión, como los juegos de acción o de estrategia en tiempo real, mejoran la atención selectiva y sostenida. Esto significa que quienes juegan con regularidad desarrollan una mayor capacidad para enfocarse en estímulos relevantes mientras ignoran distracciones. Además, estos juegos favorecen la flexibilidad cognitiva, es decir, la habilidad de cambiar el foco de atención de una tarea a otra con mayor agilidad. Sin embargo, esta mejora de la atención no siempre se traduce en la vida real. La constante estimulación y el flujo rápido de información pueden generar dificultades para mantener la concentración en tareas más monótonas o prolongadas, como estudiar o leer. La memoria de trabajo es otro de los procesos que se ve influenciado por el uso de videojuegos. Juegos que implican recordar instrucciones, planificar estrategias o gestionar múltiples recursos al mismo tiempo requieren que el cerebro mantenga y manipule información a corto plazo. Esta actividad refuerza las conexiones neuronales relacionadas con la memoria operativa, lo que puede traducirse en una mejora de esta capacidad en otras áreas de la vida. Por ejemplo, se ha observado que los niños que juegan videojuegos educativos muestran un mejor rendimiento en tareas que requieren retención y procesamiento de información. La toma de decisiones es otro aspecto que se entrena de manera intensiva en los videojuegos. En muchos juegos, el jugador debe evaluar rápidamente diversas opciones, anticipar consecuencias y actuar en cuestión de segundos. Este proceso activa el córtex prefrontal, encargado de la toma de decisiones y la planificación. Como resultado, quienes juegan con frecuencia desarrollan una mayor capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión, una habilidad que puede resultar útil en situaciones cotidianas. Sin embargo, el impacto de los videojuegos no se limita al ámbito cognitivo, también tiene una dimensión emocional significativa. Al jugar, el cerebro experimenta una montaña rusa de emociones. Desde la satisfacción al superar un obstáculo hasta la frustración al fallar repetidamente. Esta exposición controlada a distintos estados emocionales puede fortalecer la regulación emocional, especialmente cuando los jugadores aprenden a gestionar su frustración y a perseverar frente a la dificultad. Pero, si el juego se convierte en una vía de escape emocional, puede dificultar el aprendizaje de estrategias más saludables para lidiar con el estrés. En el terreno social, los videojuegos han pasado de ser una actividad solitaria a convertirse en una experiencia colectiva. Las plataformas multijugador han creado comunidades globales donde personas de distintas edades y culturas colaboran, compiten y establecen vínculos.
Esta interacción constante fomenta habilidades como la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo. Sin embargo, la exposición a entornos tóxicos, donde predominan las críticas destructivas, el ciberacoso o la competencia extrema, puede afectar negativamente a la autoestima y al bienestar psicológico. La relación entre videojuegos y conducta agresiva ha sido objeto de debate durante años. Aunque algunos estudios iniciales sugerían una conexión entre juegos violentos y comportamiento agresivo, investigaciones más recientes han encontrado que esta relación no es directa. Lo que ocurre es que, durante el juego, se produce una activación emocional que puede manifestarse en una mayor irritabilidad o excitación momentánea, pero esto no implica necesariamente un aumento de la agresividad en la vida real. De hecho, la mayoría de los jugadores son capaces de diferenciar perfectamente entre la ficción y la realidad. Otro de los temas que genera preocupación es el impacto en la salud mental. La adicción a los videojuegos es una realidad para una minoría de jugadores, pero, como ocurre con cualquier actividad placentera, el exceso puede tener consecuencias negativas. El trastorno por uso de videojuegos, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por una pérdida de control sobre el tiempo de juego, una prioridad desmedida hacia esta actividad y la persistencia en jugar a pesar de las consecuencias negativas en otras áreas de la vida. Este patrón suele estar relacionado con la búsqueda de alivio emocional, la evitación de problemas o la falta de otras actividades que generen satisfacción. Sin embargo, no todos los videojuegos tienen el mismo impacto. Los juegos de acción, por ejemplo, tienden a mejorar la atención y la toma de decisiones, pero también pueden aumentar la impulsividad si se juegan en exceso. Los juegos de estrategia y resolución de acertijos estimulan el razonamiento lógico, la planificación y la memoria, mientras que los juegos sociales, que requieren interactuar con otros jugadores, potencian las habilidades comunicativas y la cooperación. Por otro lado, los juegos de simulación, que permiten crear y gestionar entornos virtuales, estimulan la creatividad y el pensamiento abstracto. El impacto de los videojuegos en la mente también depende de factores individuales, como la edad, la personalidad y el contexto en el que se juega. Los niños, por ejemplo, tienen un cerebro más plástico y receptivo, lo que facilita el aprendizaje, pero también los hace más vulnerables a desarrollar conductas problemáticas si no cuentan con una supervisión adecuada. Por eso, es fundamental que los padres establezcan límites de tiempo, seleccionen juegos apropiados para la edad y fomenten el diálogo sobre el contenido que consumen. Los adultos, en cambio, tienden a utilizar los videojuegos como una forma de desconexión y entretenimiento. En muchos casos, esta actividad se convierte en un espacio de descanso mental tras una jornada laboral estresante. Pero, cuando el juego se convierte en una obligación autoimpuesta, pierde su función recreativa y pasa a ser una fuente de estrés adicional. En el contexto educativo, los videojuegos también han demostrado ser una herramienta valiosa. Juegos diseñados con fines pedagógicos han mostrado mejoras significativas en el aprendizaje de conceptos matemáticos, lingüísticos y científicos. La gamificación, que consiste en aplicar dinámicas de juego a contextos educativos, ha aumentado la motivación y el compromiso de estudiantes de todas las edades. La percepción social sobre los videojuegos ha cambiado con el tiempo. Si antes eran vistos como una actividad infantil o una pérdida de tiempo, hoy se reconocen sus beneficios cognitivos, emocionales y sociales. Pero esta evolución no ha eliminado del todo los prejuicios ni los riesgos asociados al uso excesivo. Encontrar un equilibrio entre el entretenimiento digital y las actividades fuera de la pantalla es esencial para aprovechar sus ventajas sin poner en riesgo el bienestar mental. Disfrutar de los videojuegos de manera saludable requiere comprender su impacto y, sobre todo, establecer límites que permitan equilibrar esta actividad con otras áreas importantes de la vida. No se trata de demonizar una forma de entretenimiento que, cuando se utiliza adecuadamente, puede aportar beneficios cognitivos, emocionales y sociales. El problema surge cuando el juego se convierte en una obligación, en una vía de escape incontrolable o en una actividad que interfiere con el bienestar general. Por eso, entender cómo encontrar ese equilibrio es fundamental en una sociedad cada vez más digitalizada. El primer paso para disfrutar de los videojuegos sin que afecten negativamente nuestra mente es establecer límites de tiempo. El cerebro humano necesita variedad, necesita cambiar de actividad, moverse, interactuar de forma presencial con otras personas y descansar de la estimulación constante.
Los videojuegos, especialmente aquellos diseñados para mantenernos enganchados mediante recompensas periódicas, pueden hacernos perder la noción del tiempo. Por eso, es recomendable establecer tiempos específicos para jugar, evitando que esta actividad se extienda durante horas sin interrupciones. Además, hacer pausas regulares permite al cerebro descansar y procesar la información, lo que no solo reduce el riesgo de fatiga mental, sino que también mejora el rendimiento durante el juego. Otra estrategia clave es ser consciente del tipo de juegos que elegimos. No todos los videojuegos tienen el mismo impacto en la mente. Los juegos de estrategia, puzzles o simulación estimulan el pensamiento crítico, la planificación y la creatividad. Por otro lado, los juegos de acción o competitivos pueden mejorar la atención y los reflejos, pero también tienden a activar el sistema nervioso simpático, el responsable de la respuesta de lucha o huida. Jugar este tipo de juegos durante periodos prolongados o justo antes de acostarse puede dificultar la relajación y el sueño. Por tanto, es útil alternar entre distintos tipos de juegos y evitar aquellos que generen una activación excesiva en momentos de descanso. La relación entre videojuegos y sueño es especialmente importante. El uso de pantallas antes de dormir altera la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Además, los videojuegos, al requerir atención y participación activa, mantienen al cerebro en un estado de alerta que no es compatible con la relajación necesaria para conciliar el sueño. Establecer un tiempo de desconexión tecnológica antes de acostarse es una medida sencilla pero efectiva para mejorar la calidad del descanso y, por tanto, el bienestar mental. En el caso de los niños y adolescentes, la supervisión y el diálogo son fundamentales. Los videojuegos pueden ser una excelente herramienta para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, pero también pueden convertirse en un refugio emocional cuando existen dificultades en otras áreas de la vida. Hablar abiertamente sobre el contenido de los juegos, establecer límites claros y, sobre todo, jugar de forma conjunta en ocasiones, permite a los padres comprender mejor el impacto de esta actividad y fomentar un uso saludable. La conexión social es otro aspecto que merece atención. Los videojuegos han pasado de ser una actividad solitaria a convertirse en una experiencia compartida. Las comunidades de jugadores, las partidas multijugador y los eventos online han creado espacios donde las personas interactúan, colaboran y establecen relaciones que, en muchos casos, trascienden el entorno virtual. Este componente social es especialmente relevante para quienes tienen dificultades para relacionarse en el mundo físico, ya que les permite practicar habilidades sociales en un entorno controlado. Sin embargo, es importante asegurarse de que estas interacciones sean positivas, ya que algunos entornos pueden volverse tóxicos debido a la competitividad extrema o al ciberacoso. La autorregulación emocional es otro de los retos asociados a los videojuegos. La intensidad emocional que genera una partida competitiva, la frustración por una derrota o la euforia tras una victoria activan mecanismos cerebrales relacionados con el sistema de recompensa. Aprender a gestionar estas emociones, a aceptar el fracaso como parte del proceso y a mantener una actitud equilibrada ante el éxito, son habilidades que se pueden trasladar a otras áreas de la vida. Por eso, es recomendable observar cómo reaccionamos emocionalmente durante y después de jugar. Si el mal humor, la irritabilidad o la frustración persisten, podría ser una señal de que necesitamos establecer límites más claros o buscar otras actividades para regular nuestro estado emocional. Los videojuegos, en definitiva, no son ni buenos ni malos por sí mismos. Su impacto depende del uso que hagamos de ellos, del tipo de contenido que consumimos, del tiempo que les dedicamos y del contexto en el que los integramos en nuestra vida. Cuando se utilizan de manera equilibrada, pueden ser una herramienta valiosa para el aprendizaje, el entretenimiento y la socialización. Pero, si se convierten en una obsesión que desplaza otras actividades importantes, su influencia puede volverse perjudicial. Si este vídeo te ha hecho reflexionar y te gustaría aprender más sobre cómo gestionar de manera saludable el tiempo frente a las pantallas, visita nuestra web www.centrorevoluciona.com, donde ofrecemos terapia psicológica online con profesionales que pueden ayudarte a entender mejor tu relación con la tecnología. También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona, donde compartimos contenido útil sobre salud mental, bienestar digital y hábitos saludables. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Juegas a videojuegos con frecuencia? ¿Crees que influyen en tu estado de ánimo o en tu atención? ¿Cómo gestionas tu tiempo para no excederte jugando? Si este vídeo te ha resultado interesante, dale like,
Compártelo con alguien que podría necesitarlo y suscríbete para más contenido sobre psicología, bienestar digital y salud mental. Recuerda, el equilibrio es la clave. Los videojuegos pueden ser aliados o enemigos de tu mente, depende de cómo los uses. Nos vemos en el próximo vídeo.